Creo que esto ya está grabando. A ver, hoy es 17 de junio del 2021. Yo toca la lectura del capítulo número 22, que se titula En el vado de Bengal. Ahora eran 11, cuando al principio solo habían sido 3, agachados junto al fuego en las riberas del Bengal. Esperaban al muchacho que los solámnicos habían asegurado que no tardaría en llegar. Ser numeroso siempre daba seguridad. Esto estaría solo. Tibok, el cabecilla de la banda, se adebujó para resguardarse de la fresca noche en primavera. Los otros 8 les habían unido inesperadamente. Sus escamas eran azules y sus colas se movían lentamente por el letargo del invierno. Habían preparado las cosas para llevar a cabo el asesinato con solo 2 secuaces y habían concebido un plan ingenioso por el que todo el peso de la lucha decaería sobre los dos. Entonces, los otros 8 los sorprendieron al llegar al campamento tras un viaje de 3 días desde climas más cálidos, y de pronto los planes cambiaron. Pero así eran las cosas en estos tiempos. Había más de los de su especie, los draconianos, nacidos de huevos de dragones pervertidos por un oscuro e inescrutable poder. Más de los que Tibok hubiera imaginado que habría. Y había oído rumores de que incluso un mayor número viajaba hacia el norte desde las camadas incubadoras de los señores de la muerte. Algunos de ellos practicantes de magia, otros con la habilidad de cambiar de forma. Sea como sea, tanto da, pensó el jefe asesino, volviendo los ojos impalpados hacia el cielo nublado. Ninguno de ellos tiene que saber cuánto oro me dieron los olánicos. Adiós. Una hora me pides que seleccione, pero que sea a las 4, a las 5. Ok, vale, guay. A ver, ninguno de ellos tiene que saber cuánto oro me dieron los solánicos. 10 espadas harán el trabajo a ciencia cierta, en tanto que con 2 habría sido más arriesgado. Me quedaré en esta loma, desde la que se divisa el vado, hasta la 10ª noche después de iniciarse la primavera. Como dijo el solánico, vigilaré, sí, estaré alerta. Y si aparece el muchacho, ¿qué pasará con la recompensa? Me guardaré la mitad para mí y dividiré el resto en 10 partes en lugar de 2. Se echó a reír, felicitándose por su sagacidad para los asuntos económicos. El sonido de su risa era como el soplo del viento sobre hojas muertas. Ojalá dejara de hacer frío. Ojalá la primavera llegara cuando lo señalaban las estrellas y los calendarios. Los holánicos habían dicho que la víctima llegaría. Si es que llegaba dentro de los 10 días siguientes al equinoccio. Iría equipada con armadura solánica, más ornamental que funcional. El pectoral iría adornado con un antiguo blasón familiar, espada roja contra un sol dorado. El chico estaría cansado, dijeron, quizás hundido en el desánimo y, por ende, vulnerable. Los asesinos
ya habían matado a 3 viajeros, unos desdichados que encajaban con la descripción, al menos en parte, o que tuvieron la mala fortuna de llegar solos al bando de Bengal. Habían salido de un denso enebral y arrastraron al primero de encima de su caballo. El tiempo era más cálido entonces, y la tarea resultó sencilla. Era un tipo corriente aquel primer desgraciado viajero, un chico delgado del suelo al que le faltaban algunos dientes, que pronunció sus últimas palabras en el lenguaje de Lemis, cuando las espadas lo atravesaron. El segundo era mayor, aunque a distancia su porte y movimientos tenían la fortaleza y el empuje de la juventud. Tibok había dado la señal a los 4 que estaban corriente de arriba, apostados junto al dique que habían improvisado para el caso improbable de que el viajero eludiera la primera emboscada. Tuvo que recurrir a sus otros 6 secuaces para vencer al viejo bribón, que luchó con uñas y dientes hasta el último momento, hiriendo a 2 de ellos en el proceso. Siempre partidario de las tácticas, Tibok apostó a los heridos en el dique y los reemplazó en sus puestos por guerreros en plena forma. Desde su ventajosa posición, Tibok no pudo advertir que el tercer viajero era una mujer, sobre todo teniendo en cuenta que iba envuelta en ropas de abrigo para combatir el nuevo descenso de la temperatura. También luchó con bravura y tenía a su favor el mal tiempo. Uno de los asesinos cayó con una certera cuchillada, pero la hoja se quedó atrapada en él cuando su cuerpo se convirtió en piedra, como les ocurría a los de su especie, y al tener aferrada la espada con firmeza, el tirón desmontó a la mujer. Los otros 5 se abalanzaron sobre ella como inmensos tábanos, agitando sus oscuras alas. ¿Cuánto más tendremos que seguir aquí, perdiendo el tiempo bajo este frío desapacible?, preguntó uno de ellos a Tibok, mientras enterraban el cadáver de la chica en una tumba somera junto a la orilla del río. Un poco más, siseó el cabecilla, a la vez que se retiraba la capucha para dejar a la vista su frente inclinada, por la que corría una cresta y sus escamas cobrizas. Todavía un poco más. Luego apoyó el hombro contra su camarada muerto y empujó la pesada figura de piedra haciéndola caer, de manera que cualquiera que se aproximara al bárbaro tomaría al asesino muerto por un peñasco, un inocente afloramiento rocoso. Tómatelo como unas prácticas, Nasif, como unas maniobras, sugirió Tibok con un deje de amenaza. Nasif no supo qué decir. En silencio, los 5 asesinos se deslizaron en las sombras de la vegetación perenne. 2 de ellos se detuvieron para lamer las hojas de sus espadas. Esto se encontraba a unos 3 kilómetros del vado cuando los bandidos enterraban a la chica. Cabalgaba sobre una descansada y algo inquieta Luin, con la capa bien ajustada a su alrededor para combatir el sorprendente retorno del invierno. Ya casi se había olvidado su último encuentro con Lord Silvestre. Su última estancia en el orden de cerdos pardos había sido breve. Había deambulado entre las
las ruinas cubiertas de plantas, buscando algún rastro de Dagnell, Mala o Jack Daddy, incluso de Beltunus. Pero la aldea estaba desierta y la vegetación era tan densa que el muchacho había jurado que el lugar había sido abandonado hacía 70 años, en lugar de 7 días. La desaparición de Mada era lo que más le preocupaba. En cierto modo, parecía ir en contra de la medida, marcharse sin saber qué había sido de ella. Sin embargo, en el transcurso de sus extraños y curativos sueños, creyó atisbar su rostro, verla moverse entre los aldeanos que vislumbró en los febriles momentos en que estuvo despierto. Algo le decía que Mada se encontraba a salvo, que estaba protegida, aunque se preguntó si se sentiría tan seguro de ello, de no hallarse cansado y abatido, con ganas de marcharse. Por la tarde se dio por vencido, ensilló a Luin y abandonó la aldea hacia las llanuras de Lemis. Horas más tarde, vadeaba el brazo suroriental del río Bengal, por el mismo punto donde Jack Malayel habían caído en la emboscada de los bandidos. Al llegar a la orilla opuesta, se sintió ligero, como si le hubieran quitado de encima la carga de algo misterioso y absorbente. Durmió a ratos, intranquilo, no lejos del rumor del río, y sus sueños giraron en torno a Boniface y nieve y cuchillos. A la mañana siguiente, temprano, cabalgaba de nuevo hacia el norte y el oeste, siguiendo la ruta que recordaba. Guiarse por los astros no servía de nada, ya que mientras había estado en el bosque sombrío, el mapa celeste había cambiado. Chislev, Sirion y Deus habían vuelto a sus anteriores posiciones en el firmamento, y se habría pensado que era invierno no si se juzgaba por las estrellas, en lugar del calendario. Ciertamente, el tiempo se había tornado fresco, y las esperanzas de Sturm de tener un viaje agradable ante el panorama primaveral de la primera jornada se anegaron con la gélida lluvia que empezó a caer la tarde del segundo día. Se detuvo en un soto de robles y alisos, y en esta ocasión construyó un refugio resistente, con habilidad, dedicando un recuerdo agradecido a la doncella elfa amada. Fue a media mañana del tercer día cuando Storm Display llegó al brazo más septentrional del río Bengal. Durante la noche, una oleada de frío había penetrado por el este, y, cuando despertó, el joven vio las hojas de los robles cubiertas por la escarcha y el vaho de su aliento a respirar. 2 horas de cabalgada lo llevaban al famoso vado. Al otro lado, una fría bruma se agarraba a la ribera, y al norte, el alcázar Bengal había desaparecido tras el opresivo y gélido manto de la niebla. Sturm condujo a su montura hacia un peñasco gris y se frotó las manos para calentárselas, sin bajarse de la silla. El caudal del agua era escaso para la época del año, cuando el río, por lo general, desbordaba las riberas. Parecía ser un golpe de buena suerte. Con un cruce fácil y una larga cabalgada a paso rápido por las llanuras de Solamnia, podía acampar en terreno relativamente seguro, tal vez incluso en las colinas de Vilcus, y estar en la torre al mediodía siguiente. Entonces vendrían las explicaciones, las respuestas a Gunther, Alfred y Stefan,
y el encuentro con Boniface. Tendría que pensar sobre eso. Pensar y estar alerta a los venenos y a las dagas en la oscuridad. Se apartó la capucha con gesto irritado. ¿Por qué iba tras el Boniface? Seguía siendo un misterio. Por algo que había hecho su padre, no cabía duda. Pero ¿qué tendría que ver con ello el hijo? Era algo que, en su inexperiencia, no alcanzaba a comprender. La orden era ahora su familia y la torre de su hogar, a despecho de los peligros que lo acechaban entre sus muros. Regresaría discretamente y cuando fuera el momento oportuno, descubriría las víboras escondidas en el jardín. Vengaría a su padre. Pese a ello, deseaba haberse quedado en el bosque sombrío. Ese deseo se hizo más intenso cuando, de entre la niebla que tenía delante, salieron 5 figuras achapaladas que avanzaron despacio, con las espadas desenvainadas y sacudiendo pesadamente sus colas. Nunca había visto draconianos. De hecho, no había oído hablar de ellos, salvo una historia contada por unos kenders que había ridiculizado y desechado en el ocioso mes precedente al último e importante Yule. Pero una sola mirada bastó para sacar conclusiones, y desenfundó la espada recientemente forjada. Mientras lo hacía, la nieve empezó a caer. Los copos se esparcieron sobre el robusto lomo de Luin y la hoja desnuda de su alma. Por un instante, Stun creyó oír música, lejana, alegre y salvaje, pero desechó la idea con rapidez. Los draconianos avanzaron aún más despacio, enarbolando las espadas a pesar de que todavía estaban a más de 20 metros de distancia. Stun hizo el saludo solánico y 3 de ellos se frenaron en seco. Agazapados, brincando como cuervos, se volvieron unos hacia otros y empezaron a cuchichear mientras movían las armas con nerviosismo. De inmediato, Stun espoleó a Luin, con la espada centelleando sobre su cabeza. Cabalgó hacia los 2 draconianos que tenía más cerca, al tiempo que lanzaba el antiguo grito solánico: ¡Es Suladis Otmitas! Llegó junto a los 2 primeros antes de que tuvieran tiempo de levantar sus escudos, y su espada se estrelló contra la cabeza de uno. Acto seguido se giró veloz sobre la silla y le metió contra el otro. Luego, en menos que tarde en contarse, condujo a Luin hacia los 3 restantes, que chillaron y se volvieron lentamente hacia el somero río. Con la densa niebla daba la impresión de que estuvieran vadeando una corriente que les llegaba a la cintura. Stun pasó a galope entre ellos e hizo dar media vuelta a Luin, con la espada enarbolada de manera dramática. Les hizo frente con otro grito penetrante. Aterados, los draconianos tiraron sus armas y huyeron en distintas direcciones. Sus chillidos se perdieron en la música y el creciente silbido del viento. Stun se inclinó sobre la silla y los vio desperdigarse. Habría sido sencillo perseguirlos, cazarlos uno tras otro, pero a su mente acudió el recuerdo de la visión mostrada por Agner aquella noche en el pabellón de Olde de cerdos pardos, el paisaje invernal de Trot, el ataque al pueblo goblin, la cruel matanza de las 2 desdichadas criaturas.
No, musitó. Puede que llegara el día en que hubiera que darles caza, pero no ahora. Tampoco era el hombre para hacerlo. Los observó hasta que desaparecieron tras las rocas, arbustos y zarzas, y después se volvió al vado para cruzarlo. El agua corría despacio a su alrededor, lamiendo mansamente los colvejones de su yegua. Por encima del constante murmullo de Dios, le pareció escuchar otra vez una música. Recordó el sonido de la flauta de Mara, y algo en lo más profundo de su mente le dijo que la joven estaba a salvo, en un lugar seguro. Desde su ventajosa situación en la loma, que se alzaba en la orilla occidental del Bilgal, Tibok observó al muchacho conducir a su caballo hacia la somera corriente. El draconiano se adibujó en las ropas al sentir el gélido viento del este e hizo una señal a sus compinches apostados río arriba. Era el segundo escuadrón. Los 4 pequeños draconianos Baz, acampados junto al improvisado dique, estarían alertas a su señal. Esparciarían las piezas y damas hasta que las aguas represadas se desbordaran en un caudal veloz incontenible, inundando el cauce ya estando todo a su paso. Si lo calculaban bien, las primeras olas alcanzarían los bajíos cuando el jinete estuviera en el centro del cauce. Tibok soltó una nadecita. Veremos cómo este mozalbete domina su montura. Estaba seguro de que este era el que habían estado esperando. Lo había oído lanzar el grito solánico, que resonó en el gélido aire, y lo vio levantar la espada y lanzarse a la carga como un relámpago en el cielo distante. Nasib sentía su castigo por permitirle pasar. Tibok repitió la señal para más seguridad. Después lamió la hoja de su espada para impregnarla de veneno. La nevada era copiosa. Ahora. Vale. Vale. Estaban cubiertas por una fina capa de hielo agrietado. Agwode, lugarteniente del capitán Tibok, rebulló incómodo entre el montón de piedras y madera. Se le estaba haciendo verdaderamente tedioso vigilar a aquella pequeña loma, esperando la señal de su comandante. ¿No había un viejo dicho acerca de vigilar la olla? Le dolía la cabeza. Se sentía adormilado. Los draconianos no estaban hechos para esta estación y este tiempo, y su sangre fría los inducía a dormir cuando la temperatura bajaba. Ya había tenido tiempo que despertar a uno de los heridos, dándole con la empuñadura de la espada y amenazándole con peores castigos si se volvía a dormir. Lo había mirado taciturno bajo su capucha negra. Su actitud lo hizo anhelar la llegada del prometedor verano. Sacudió la cabeza para librarse del molesto dolor. La imagen de la loma se fue haciendo más y más borrosa a medida que arreciaba la nevera. En 2 ocasiones la perdió de vista durante un segundo pavoroso. Había pensado entonces en tomar la iniciativa, abrir el dique y dejar que las aguas corrieran, temeroso de que Tibok hubiese hecho la señal y no lo hubiese visto. Era una estupidez, lo sabía. Así pues, no lo hizo. Se sentó
y refunfuñó malhumorado cuando la silueta de la loma se perfiló de nuevo contra la cegadora cortina blanca, y su momentáneo pánico dio paso a una leve incertidumbre. Si esto era la primavera cesolánea, se dijo Agüode algo amozorado. No quería pensar lo que sería de él, lo que sería él. La idea se interrumpió, inacabada en el gélido aire. El draconiano dormitó. Su sueño se hizo más profundo a la par que aumentaba la nevada y acabó por unirse a sus compañeros en el letargo invernal y sin ensoñaciones de los reptiles. Tibok estaba furioso cuando el jinete alcanzó la orzadilla. Siseó y descendió pesadamente el suave declive de la loma, resbalando sobre los 5 centímetros de nieve fresca, con la capa ondeando como la vela de un deslizador de hielo destrozado. Le habían fallado Nasib y el grupo de emboscada, Agüode y los que esperaban en el dique, río arriba. Había temido que ocurriera algo así, pero más temía la pérdida del oro solámnico. Desbaló, cayó y se incorporó al tiempo que maldecía en voz baja. La espada le había salido despedida de la mano, dejando una raya gruesa y verde en la superficie nevada, y yacía sobre su filo al pie de la loma, con la hoja reluciente, limpia. Al fin y al cabo, pensó Tibok, mientras le cogía el alma, tenía sus propios planes para este lado del río. Con la mente centrada en la inminente lucha, enfundó la espada con gesto ausente y anduvo hacia la orilla occidental del vado. Luin tembló cuando el viento le golpeó los mojados flancos. Stur desmontó rápidamente, cogió una manta del petate y secó a la yegua, lo mejor que pudo. El cruce había sido fácil, tan sencillo que casi resultaba sospechoso. La música había cesado a partir del centro del río, pero Luin había seguido cruzando la corriente a paso lento y constante. Aunque el cambio de tiempo prometía una cabalgada incómoda, la parte más larga del viaje había quedado ya atrás y no le esperaban más peligros, salvo el último y más temible, el enfrentamiento con Boniface en la torre. El muchacho reflexionó de nuevo sobre lo ocurrido en los pasados 15 días, separando evidencias de rumores y hechos de hablillas. Absorto, arrodillado junto a la yegua con las manos y la mente ocupadas, habría sido una presa fácil de no ser porque Tibok se aproximó por el borde del agua y sus pisadas quebraron la capa de hielo. Stun se incorporó de un brinco, a la par que desenvainaba la espada y se giraba para hacer frente al gran draconiano. Con un siseo amenazador, Tibok desenfunzó su arma y arremetió con un violento golpe de arriba abajo, que silbó en el aire. Stun levantó su espada para frenar el ataque y sintió el choque y el rechinar de los aceros a todo lo largo de los brazos y en los hombros. El draconiano era más fuerte que él. No podía esperar igualarlo golpe contra golpe. Stun retrocedió, agachándose para eludir una cuchillada lateral. Resoplando sorprendida, Luin se alejó al trote de ribera abajo y dejó a los dos combatientes enzarzados en la lucha. Stun se movió en círculo en torno al draconiano, agazapado y listo para la siguiente arremetida, sosteniendo la espada nivelada y hacia adelante. Tibok, sin embargo, no era un principiante en estas lides
ni un luchador sin instrucción. Esperó su oportunidad, girando al mismo tiempo que el muchacho, y cuando llegó el momento, su acción fue súbita, precisa y casi mortal. Stone perdió el equilibrio y cayó hacia atrás ante el inesperado e impetuoso ataque. Detuvo un golpe y desvió otro, al tiempo que reculaba deslizándose sobre el suelo helado hasta quedar fuera del alcance de la espada. Solo la agilidad de su juventud y cierto letargo invernal que había en los movimientos de su adversario lo salvaron de una muerte segura bajo el filo aserrado de la espada draconiana. Sin embargo, Tibok había logrado alcanzarlo de refilón. Stuhl se incorporó tambaleante, agarrándose la pierna. El draconiano dio un paso atrás y se apoyó en su espada con actitud burlona. Eso será suficiente, Solánico, anunció. Stuhl permaneció callado, pero preparado para otro ataque. La hoja estaba envenenada, ¿sabes?, explicó Tibok, como tenemos por costumbre hacer, aunque vuestra orden lo considere una práctica deshonrosa. ¿Qué tiene que ver mi orden en esto?, preguntó Stone encolerizado, levantando de nuevo su alma. Su dinero ha pagado el veneno, replicó Tibok con una risa seca. Zaidiente alzó también su espada y le dio la vuelta despacio. ¿Qué quieres decir?, inquirió Stuhl. La pierna le palpitaba dolorosamente y se tambaleó. El dinero Solánico nos pagó a mí y a mis camaradas, explicó Tibok con voz suave y pausada, como si estuviera enseñando una lección a un muchachito torpe. El mejor espadachín de tu orden me entregó oro y me ordenó que aguardara aquí tu regreso. ¿Boniface, preguntó el joven, aunque ya sabía la respuesta. El draconiano empezó a girar a su alrededor, al tiempo que su negra lengua se movía vibrante como las de las serpientes. No te acalores, se mofó mientras se cambiaba de mano la espada. El veneno se extiende con más rapidez al subir la temperatura de la sangre. Se echó a reír y dio un paso hacia el muchacho. Pero era Boniface, sí, susurró con tono dramático, y los ojos brillantes por el cruel regocijo. Dijo llamarse Grimbane, como si no hubiésemos oído hablar del gran espadachín Solánico, o no hubiésemos escuchado la conversación que mantenía con su escudero mientras se acercaban a Bilgar. Era Boniface, sí. Y me dará más oro por tu cabeza, que cogeré cuando el veneno haya hecho su trabajo. El draconiano se acercó a Sturm, muy seguro de sí mismo, empañando con su aliento la hoja dentada de su espada. Si estoy envenenado, ¿qué puede importar lo demás?, declaró fríamente Sturm. La idea era descabellada y le produjo la sensación de sentirse extrañamente liberado. Tibok se encogió de hombros con actitud irónica. Entonces la música surgió a su alrededor. Era una melodía de flautas de aire guerrero, una antigua canción fúnebre de Solamnia, alta y penetrante. Tibok dio un respingo.
y sufrió un momentáneo sobresalto. Fue solo un instante, pero bastó para que Sturm saltara sobre él antes de que tuviera tiempo de reaccionar, cantando tan alocadamente como aquella mañana gelida en el patio de la torre. Permite que su último aliento se refugie en el tibio aire, por encima de los sueños de las aves de la piña, donde de solo el halcón recuerda la muerte. Pronto se alzará a la sombra de Uma, más allá del cielo imparcial. Tibok retrocedió trompicones, azotando el vado helado con la cola. Las dos espadas el reliquia solánica y aserrado sable draconiano se trabaron al instante. Sturm se deslizó ágilmente entre los aceros, rodó bajo las piernas de Tibok e, incorporándose de un salto a espaldas de la criatura, le golpeó la cola con la parte plana de su espada, en actitud burlona. Aquí atrás, vuestra graciosa anfibiedad. Lo cedió el muchacho. Giró sobre sí mismo y trazó con su espada un fulgurante arco. El draconiano tuvo que hacer uso de toda su rapidez para frenar el fulminante golpe. Tibok se tambaleó. El muchacho que tenía frente a él era un prodigio con la espada, en movimiento e inventiva. Donde quiera que fuera el alma del draconiano, Sturm la frenaba, como si el propio acero percibiera la dirección y el propósito. El joven se mantenía justo fuera del alcance de la espada, lanzando veloces y breves arremetidas como un colibrí, propinando golpes, pinchazos y latigazos con la larga hoja. Parecía que fueran dos, chapoteando con arrojo en las márgenes del Vingal. Poco a poco, el temor se apoderó del draconiano. Algo había ido mal con el veneno, pues a estas alturas el humano tendría que haber estado paralizado e indefenso. Tibok miró frenético en derredor, buscando un terreno más alto, o de fuerzas, o alguna vía de escape. Sus ojos volvían siempre a la espada. Un fugaz centelleo dirigido contra su garganta, su pecho sudoroso. Sturm danzaba y cantaba mientras combatía, y el aire silbaba con el sonido del viento del metal y el tenue acompañamiento de una lejana flauta. El draconiano hizo acopio de valor y saltó sobre el muchacho, desesperado, suspendido en el aire. Se volvió torpemente y arremetió con la espada, pero su maniobra resultó fallida, ya que Sturm se apartó a un lado y descargó un golpe certero en la base del cráneo de la criatura. El final fue rápido, aunque en el último grito de Tibok llegó río arriba, hasta donde se encontraban sus compinches. Nadie acudió en su auxilio, ni a vengar su muerte a manos del chico, que montó de un salto en su yegua y, demasiado juicioso para aguardar a que surgieran nuevas dificultades, la espoleó hacia el oeste, a través de las descampadas y desiertas llanuras. Tumbado en el dique, agua le bulló al sonar un sonido distante. Luego se sumió en un sueño más profundo. Fin de capítulo. Hasta mañana. Besitos.